شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بيت خرسي شو ناط مريم يلدت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموتين آمين. Me llamo Naem Ayub Estefo Shishandi. Soy de Irak, de la provincia de Karakosh. Nací en septiembre de 1983 e hice mis estudios en Karakosh. Después estudié en la Universidad de Nínive, en Mosul, y terminé los estudios superiores graduándome en Ciencias Sociales. Después de graduarme, estuve estudiando filosofía 3 años en Karakosh y luego estudié durante 3 años más teología en el Líbano. Más tarde regresé a Irak. Hice varios servicios como seminarista y en septiembre de 2013 recibí la ordenación sacerdotal. Primero, realicé mi labor en las comunidades de Baltalá, en la provincia de Nínive. Y más tarde, volví a mi ciudad para servir allí como sacerdote, en Karakosh. Estuve allí hasta que fuimos expulsados por el ejército islámico. Continué mis servicios allí hasta que acompañé a mi familia a Erbil. He estado involucrado en muchas de las labores eclesiales, como también en servicios entre nuestras gentes. En mi familia somos 7. Mis padres, 3 hermanas y 2 hermanos. Mi padre murió de cáncer y a mi hermano lo mataron en Mosul. Después de que cayera Bagdad, la capital de Irak, empezó la persecución de los cristianos. La masacre comenzó en Bagdad, en Irak. Antes, los cristianos rondábamos una cifra de más o menos más de 2 millones. En esa época fue cuando empezó a haber secuestros, había asesinatos y también comenzó la expulsión de los cristianos de unos lugares a otros. Había muchas dificultades y de vez en cuando escuchábamos que alguien había sido secuestrado o que a otro lo habían matado. Y cada vez la vida para los cristianos se fue dificultando y estrechando. Luego oíamos que, por ejemplo, habían bombardeado una iglesia, que la habían arrasado por completo. También casas de cristianos. Y muchos sacerdotes y obispos fueron secuestrados y algunos asesinados. Hasta el 6 de agosto de 2014 podíamos vivir más o menos razonablemente bien en nuestra zona, en Nínive, con dificultades, pero podíamos salir adelante en medio de la situación. Tanto en Nínive como en Erbil, como Mosul, que ahí es donde vivíamos nosotros, en Karakosh, y aún con todo ello, podíamos dar gracias a Dios, porque aunque teníamos necesidad de muchos suministros, muchas cosas para nuestro vivir diario que no había, sin embargo, antes del 6 de agosto de 2014 teníamos más o menos una libertad religiosa.
خويت بيسوع وشعنا لابن داود مبارك الآتي باسم الرب وهاي الجرية ما نرضيها عيسى ومريم ساكن بيها و7 سنين نحارب بيها وقلب صالح يلا وشعنا لابن داود هللويا هناك تسبيح نقدم لك التسبيح نقدم لك التسبيح. Pero después todo se fue complicando. Empezaron a haber más y más dificultades hasta que cayó Mosul, quitaron a Saddam, pero sobre todo a partir del 6 de agosto de 2014 todo fue mucho más difícil y todo ello hasta que al fin entró el Estado Islámico. El 6 de agosto de 2014 fue un día negro. Fue el día que nos expulsaron de allí. Fuimos a Erbil, que es una ciudad kurda, en el Kurdistán, después de la madrugada del 6 de agosto y de la toma de Mosul, empezaron los enfrentamientos entre los Peshmerga, los kurdos, con el ISIS. Empezaron durante la madrugada. Algo que sucedió y que creó el miedo entre la gente fue que cayó un mortero y murió una chica que tenía 29 años. También murieron 2 niños que estaban jugando en la calle. Por lo tanto, fue una situación muy difícil. Después de esto, la gente empezó a salir por el miedo, por el pánico que había. Nosotros permanecimos un tiempo más en la zona con el obispo y los sacerdotes y también las hermanas dominicas hasta las 2 de la madrugada el 6 de agosto. Pero finalmente nos dijeron que nos teníamos que ir. Irnos de Nínive. Los Peshmerga, los kurdos, se habían retirado. Y claro, nosotros, yo no llevo un arma, no teníamos nada para defendernos. Dejamos todo y salimos. No quedó nadie. El obispo nos dijo que debíamos salir. Toda esta situación y otras fueron muy dolorosas. Dejamos todo, toda nuestra historia, todas nuestras memorias se quedaron allí. Teníamos que salir. Así que, con toda esta situación, nos marchamos para Erbil. Fue una situación realmente dura, momentos muy difíciles. Y ni siquiera pudimos ver a nuestras familias. Tuvimos que esperar un día entero para poder entrar en Erbil, porque ellos respetaron que los cristianos estuvieran allí. Pero tenían que registrar a todos. Lo que hicieron es que en la zona del Kurdistán hay una zona cristiana. Está cerca de Erbil. Se llama Ankawa. Y en aquella zona, entre otras, fue donde repartieron principalmente a la gente. Y cuando llegamos allí, nos vimos en la calle.
Teníamos esperanza de que todo pasara, de que en poco tiempo todo se solucionara y pudiésemos volver a nuestros hogares. Pero la situación no fue transcurriendo así. Así que la Iglesia empezó a buscar alojamiento para todas las personas. En las iglesias, en las plazas de las iglesias, en casas particulares, en las calles, donde pudiera ser. Contactaron con algunas organizaciones para ver si podían alojar a algunas personas, porque además era verano y era muy duro. Intentamos protegernos, al menos con tiendas de campaña. Y hemos estado viviendo en esas tiendas de campaña con la esperanza de algún día poder regresar. Los sacerdotes fueron los que ayudaron muchísimo. La gente les llamaba los hijos de la resurrección, por la esperanza que nunca les abandonaba a través de ellos, porque eran los que estaban incansablemente trabajando junto a las hermanas dominicas para ayudar a la gente, yendo por las tiendas de campaña, ayudando. Una de las cosas más apremiantes era que estábamos en verano y el verano en Irak es muy duro. Pero claro, también comenzamos a pensar que si se prolongaba la situación, llegaría el invierno, y el invierno también es muy crudo. Por lo tanto, empezamos a prever la situación e intentar solucionar el tener que pasarlo en tiendas de campaña. Pensamos en que quizá podrían alquilarse casas, crear hogares para poder guarecernos durante todo el invierno. Y la Iglesia comenzó a mover estos trámites para ver qué posibilidades había. Finalmente, la Iglesia fue la que pagó alquileres de pisos para que las familias pudieran meterse. Pero claro, en una casa podía haber incluso hasta 3 familias. Y por lo tanto, se pierde el ámbito de la privacidad, de la intimidad familiar, el educar a los niños de una manera más íntima. Todo eso era muy dificultoso, también en medio de esta situación. Aún así, la situación del alquiler era muy dificultosa para la Iglesia a la hora del pago de los alquileres. Eran muchos gastos que la Iglesia no podría afrontar, así que comenzaron a pedir ayudas a países de Europa, a América, a todos aquellos que pudieran ayudar. Pero independientemente de dónde vinieran las caravanas, ya fuera de Europa o América, el problema fue que eran de metal. Y claro, en verano son muy calurosas para vivir ahí y en invierno muy frías. Aún así, la labor de la Iglesia ha sido constante en poder ayudar. El tema es, con toda esta situación, las familias veían que no podrían construir en esas situaciones un futuro estable para sus hijos. Entonces, el dejar Irak fue el principio para comenzar a emigrar. Uno de los grupos que más ha sufrido esto ha sido la Iglesia Católica Siríaca, porque la mayoría de las familias eran de Karakosh, y Karakosh, la población allí, estaba compuesta por una mayoría sirocatólica. Viven con miedo. Toda esta situación siempre hace que guardes en ti ciertos miedos, incluso cierto pánico a veces, pero también con la esperanza de poder volver a nuestros hogares. Pero aún así, el miedo siempre vuelve a aparecer dentro. Es la Iglesia la que nos da la fuerza para resistir.
para ir hacia adelante en medio de todo eso, no solo a niveles materiales, sino en los más importantes, que son los espirituales. Otra dificultad es el empleo, porque nos hemos encontrado que a aquellos que les contrataban para algún trabajo se aprovechan de la situación en la que están y no les pagan. Tenemos estos problemas por el hecho de que hemos dejado todo para poder salvar y mantener nuestra fe. Porque si nos quedábamos, solo podríamos hacerlo bajo 3 condiciones: convertirnos al Islam, pagar la jizya o la muerte. Siempre nos preguntan eso, y es porque realmente nosotros tenemos esta esperanza, creemos en esto. Pero algunas veces el ser humano puede caer en la desesperanza porque uno puede querer vivir en paz con los otros, pero los otros pueden no querer vivir en paz contigo. En la actualidad esto resulta muy difícil. Hace tiempo sí, podíamos vivir juntos. Siempre hemos vivido juntos. Pero las personas que antes entraban en nuestras casas como amigos dejaron también al ISIS entrar en las suyas y han terminado convirtiéndose al ISIS. Los cristianos siempre siguen las Escrituras, la Biblia, y hay algo que se llama misericordia, que es algo que el cristiano siempre guarda en su corazón. Algo personal que puedo contar por propia experiencia es la experiencia del asesinato de mi propio hermano. Nosotros, poco tiempo después de que mataran a mi hermano, nos vimos cara a cara con los asesinos, y no es una situación fácil el perdonar, pero como soy realmente cristiano, les perdono. Siempre el recuerdo de Jesús en la cruz y el cómo perdonó a quienes le hicieron maldades me hace pensar que si Cristo hizo esto, ¿quién soy yo para pensar de otra manera? Esto me hace ser un cristiano de verdad y no solo un cristiano de carnet de identidad. Esto también se muestra en que hay también algunos musulmanes que salieron de allí y a la hora de venir a recibir las ayudas que repartíamos, no hacíamos diferencia entre ellos y los cristianos. Y cuando trabajé con unas organizaciones, estuve ayudando a todos, los musulmanes, yazidíes, cristianos. Los cristianos, cuando se bautizan, tienen el Espíritu Santo en su interior. Por eso los cristianos viven en paz y armonía y no pueden vivir de otra manera. No vivimos en violencia. Ellos, los cristianos, viven el cristianismo desde lo más profundo del alma, porque el Espíritu Santo mora en ellos y viven como están viviendo. Es una pregunta política. No entiendo mucho y no me gusta la política, pero es cierto que antes de que los americanos ocuparan Irak, los cristianos vivían en paz y seguridad en la época de Saddam Hussein. Pero después que Bagdad cayera, o como dicen los políticos, se liberara Bagdad, estos términos que utilizan, la vida de los cristianos
empezó a ser mucho más difícil. Empezaron a matar a los cristianos solo por el hecho de ser cristianos, muchas veces solo con ver su carnet de identidad. Entonces los cristianos empezamos a ser masacrados. Después aparecieron los movimientos islámicos. Antes no tenía conciencia de quién era suní o quién era chií. Simplemente eran musulmanes, sin más. Pero seguramente estoy persuadido de que realmente puede haber, y hay algunos países que no buscan el bien para Irak. La dignidad que hemos perdido. Necesitamos recuperar la dignidad que teníamos antes y vivir sintiéndonos vivos realmente. Todos los que hemos huido, hemos dejado todo respecto a nuestra vida personal, lo hemos perdido todo, hasta lo más elemental, lo más necesario para nuestra subsistencia. Por lo tanto, nos vemos necesitados de absolutamente todo. Incluso la gente que ha emigrado a tierras nuevas y desconocidas para ellos, América, Europa, no están contentos, no están felices porque han tenido que dejarlo todo. Todo ha quedado en su tierra. Lamentan haber dejado su país y haber emigrado. Y muchas veces su situación está rozando la desesperación. Porque las cosas sencillas, como ver a un amigo, las echan de menos. Ellos quieren volver a sus vidas de antes, sentirse otra vez acompañados por sus seres queridos, por su gente. Imagina solo la situación de un hombre de 70 años que ha emigrado. ¿Qué le espera a una persona de 70 años, emigrante? ¿Qué vida puede reconstruir así en un país que no conoce, en América, por ejemplo? Son situaciones muy difíciles. Aunque exista el sufrimiento, mientras Cristo esté vivo existirá la paz. Siempre que haya gente buena, gente como ustedes, pues siempre guardaremos en nosotros la esperanza de que realmente la paz un día llegará. Con la fe ha sido todo un proceso. En mí, la fe ha ido incrementando y descubrí su importancia, su auténtico valor, prácticamente en los principios de lo que sería mi vocación sacerdotal. La fe ha sido el apoyo donde muchas veces, en momentos duros, he encontrado mi fortaleza. Ha sido como el cimiento de todo un recorrido y la que me ha sostenido en muchos momentos en los que incluso me echaba a llorar. No hay nada mejor ni que nos fortalezca más que el que nos recuerden en sus oraciones. Hay que pedir al Señor, pidamos a Dios que entre en las almas de aquellos que nos persiguen. Hay que alcanzar de Dios la petición de poder vivir con libertad nuestra dignidad de ser hijos de Dios. El ser hijos de Dios y vivir humanamente, vivir como seres humanos.